Bueno, buenas noches a todos. Ya estamos listos con el internet. Estamos aquí platicando un poquito también y recordando pues que estamos comenzando el nuevo año. Estamos comentando cómo está pasando tan rápido los días y bueno, se ve que cada vez la ley del corto tiempo nos aplica con más fuerza. Recordar que el día de hoy por la noche, para amanecer mañana 6 de enero, pues también se festeja lo que es el recuerdo, por cierto, de origen pagano, que se dice o que no forma parte de los relatos de los evangelistas, por lo menos oficialmente en la Biblia, pero que sí festejamos lo que sería los 3 Reyes Magos, ¿verdad? En esta fecha en que se supone esos Reyes Magos llegaron a adorar al niño Jesús siguiendo una estrella, la estrella de Belén. Entonces, pues les recomendamos a los que están siguiendo las conferencias o a quienes nos vean por primera vez, revisar los temas de alquimia, donde viene la simbología de alquímica de los 3 Reyes Magos, pero pues no podemos dejar pasar esa reflexión el día de hoy, recordando pues cuántos símbolos maravillosos encontramos que nos recuerdan ese trabajo interno. Muchas veces, para el que no tiene un conocimiento más profundo, simbólico, pues se vuelve solamente una tradición, que es bonita también, podemos decirlo así, pero en realidad siempre nos gusta que podamos reflexionar sobre los símbolos que nos recuerdan ese trabajo interno y que podamos también pues realizarlo desde nuestro interior, como nos dice el Pisti Sofía, del interior, de los interiores hasta los exteriores, es decir, poderlo realizar adentro y que algún día se manifieste afuera también para bien de la humanidad. Recordar que esos 3 Reyes Magos, pues en todos nuestros símbolos navideños, cuando decimos, bueno, ya viene la Navidad, ponemos a lo mejor un arbolito de Navidad, ponemos un nacimiento, que son símbolos que nos recuerdan y que forman parte de tradiciones. Por cierto que también el arbolito de Navidad es maravilloso, es un símbolo más celta, más de los pueblos antiguos, también se reconoce como de origen más que se dice en el cristianismo pagano, aunque bueno, ya sabemos que cuando comprendemos la historia de la humanidad nos damos cuenta que van cambiando los símbolos, pero los principios son siempre los mismos. Entonces, pues, nos recuerda siempre el alejamiento del sol y el momento en que el sol comienza a regresar. Ese es el momento también en que se da oficialmente como reconocido el nacimiento del niño Dios. Y luego pues esa estrella maravillosa que viene guiando los pasos de aquellos Reyes Magos, que son 3 y que finalmente simbolizan 4. ¿Aquí? ¿Así está bien? Sí. ¿Mejor? Sí. Bueno, esos Reyes Magos, recordemos que son no una forma solamente de razas, sino los colores de los Reyes Magos siempre nos van a recordar el nivel de la transmutación y que vamos buscando con esa estrella de Belén representada por la estrella de 6 puntas, la estrella de David, la estrella que representa al hombre y a la mujer básicamente, o que muchas veces también en el arbolito de Navidad lo ponemos como una estrella de 5 puntas, símbolo del 5, de la pentalfa que hablábamos el martes, y bueno, pues que de alguna manera nos vaya guiando siempre esa estrella de Belén, es decir, que nos guíe ese amor, que nos guíe la lucha en ese matrimonio donde verdaderamente encontraremos siempre el camino de la cruz. Y bueno, esos 3 Reyes Magos, el de color de raza negra, nos representa el primer nivel de la transmutación o el primer nivel de cuando comenzamos el trabajo. Toda la vida tenemos que estar limpiando las aguas negras para pasarlas a aguas blancas, para recibir la blanca paloma, para recibir
ese tercer logos, eso que llamamos ese bautismo del agua. Si nosotros todos los días nos recordamos de limpiar nuestras aguas negras, no solamente en no derramar nuestras energías creadoras a través de lo que es el trabajo de la transmutación alquímica, pero más allá comprendemos que las aguas se vuelven negras. Aunque la transmutación haya sido perfecta, las aguas se vuelven negras cuando nosotros dejamos alimentar eso que llamamos defecto psicológico. Y por lo tanto, en un nivel más elevado, podríamos decir que también hay caída cuando nos enojamos, cuando permitimos que el ego se apodere de nosotros. Por eso es que el rey negro o el rey que representa las aguas negras está presente también adorando a ese niño Dios. Hay que recordar que aunque alguien internamente, en forma simbólica, en un camino iniciático, pudiera decir algún día, he recibido, he cambiado, he transmutado las aguas negras en blancas, nunca se olvide, por favor, que este no es una prueba que se pasa un día en una fecha y que de ahí siempre van a ser blancas. No, la lucha es cada vez más difícil mientras más se avanza. Más fácil se ensucia un piso blanco, ¿verdad? Ustedes han visto, bueno, los que así barremos y trapeamos, nos damos cuenta que cuando el piso es muy blanco, cualquier puntito negro hace que se vea sucio, ¿verdad? Así que mientras más podamos decir que más limpias están esas aguas, pues más cuidado tenemos que tener porque se ensucia más fácilmente. Luego el rey blanco, el de la raza blanca, viene a representarnos las aguas transmutadas. Cuando la alquimia llega a su punto en el que, como decíamos, puede nacer esa virgen, ese kundalini, cuando puede comenzar el ascenso por la columna vertebral, entonces se dice que se recibe ese bautismo de las aguas blancas. Por eso el símbolo del bautizo es llevar a un bebé, ¿verdad?, que representa la conciencia, pues ante ese templo en donde en una piedra, muchas veces de mármol, ¿no?, con agua recibe pues ese baño de aguas limpias. Y bíblicamente siempre vamos a encontrar esos símbolos también en donde se dice que tendrás que, para poder presentarte ante Dios, tendrás que ir primero a lavar tus vestiduras, que tienes que lavar tus vestiduras para poder tener un encuentro con algo más divino. Y bueno, ese rey blanco nos va a recordar siempre que hay que mantener la transmutación ante todo, la pureza, que no la tenemos, pero que tenemos que luchar internamente siempre cuando hay pensamientos, cuando hay imágenes, cuando hay todo, ¿verdad?, a nivel emocional, etcétera, etcétera. Y siguiendo a esa estrella de Belén también llega el rey de la raza amarilla, es decir, el rey oriental que nos representa las aguas amarillas, cuando los cuerpos de oro se han fabricado, cuando los cuerpos a través de la energía creadora ahorrada, digámoslo así, conservada, permanente dentro del cuerpo físico, luego del cuerpo astral, luego del cuerpo mental, vamos creando lo que serían los cuerpos de oro. Aunque los cuerpos de oro puedan estar creados, allí podríamos decir, todavía no ha muerto el ego de raíz. Entonces todavía tendremos que seguir luchando, inclusive con esas aguas que no se vuelvan negras. Y cuando esos cuerpos de oro están ahí presentes, entonces pues podemos decir que se puede recibir también la llegada de un segundo bautizo o bautismo. Dice Jesús, dice Juan el Bautista, yo bautizo con agua. El símbolo de Juan el Bautista nos invita a reflexionar
en transmutar las aguas negras en aguas blancas. Entonces Juan el Bautista nos enseña, yo bautizo con agua, pero viene uno que bautiza con fuego. Ser elegido por el íntimo, por el ser, para recibir el bautizo del fuego, son palabras mayores. Obviamente a esas alturas se puede llegar a la maestría, pero todavía no escoger muchas veces el camino crístico. Quien recibe el bautizo del fuego es el que tiene la posibilidad de realizar el camino del Cristo. Por eso esos 3 reyes magos adoran al Cristo y son reyes que llevan una capa roja. Ese es el símbolo del carbunclo rojo. Ese es el símbolo del que aspira al bautizo del fuego. Ese es el símbolo de las aguas que pasando de negras a blancas y de blancas a amarillas, ahora tendrán que ser coronadas con mucho dolor y sacrificio, como el Cristo nos enseña, con las aguas rojas, el carbunclo rojo. Entonces, pues, que esa estrella de Belén nos dé luz, nos ilumine todos los días, que nos ayude a encontrar un camino también, y que la vida no sea solamente un camino material, sino también ese camino del ser, ese camino del aprender de cada instante de nuestras vidas. Y vamos a pasar a hacer una pequeña relajación. Si alguien tiene alguna duda al final, podemos pues con mucho gusto comentar. Gracias. Nos ponemos todos en una posición cómoda. Y vamos a relajar nuestro cuerpo físico. Vamos a hacer que el cuerpo físico descanse de la actividad diaria, del trabajo diario, comprendiendo que es el cuerpo que nos lleva en esta manifestación material para poder cumplir responsabilidades, obligaciones, pero también este cuerpo físico es el fundamento con el cual nosotros podemos hacer el trabajo interno, transmutando básicamente nuestras energías. Así que mientras relajamos el cuerpo físico, vamos a mantralizar el mantra Hamsa. Imaginando cada músculo en relajación. Y transmutando nuestras energías desde la base de los órganos creadores hacia la columna vertebral, cerebro y corazón. Reflexionando y meditando que este es el templo del Dios vivo. El cuerpo físico es la base, el fundamento, donde un día el sacerdote interno puede oficiar. Hamsa.
Nos imaginamos dentro del templo interior. Nos percibimos dentro de ese templo interno que reside, que mora en nuestro corazón también. Y vamos también a imaginar en ese templo interior, dentro de ese establo, como en un pesebre, en esa representación maravillosa del nacimiento del niño Dios. Vamos a visualizar a ese toro, buey, tranquilo, relajado, otorgando su aliento cálido para apalear el frío en el que muchas veces nos encontramos. El frío espiritual, el sol espiritual muchas veces alejado. E imaginamos a ese buey, a ese toro, que son nuestras emociones. Emociones que al relajarse se transmutan en paz, en serenidad, para dar paso al calor del sol. Hamsa. Visualizamos también en ese establo representativo a ese burrico, a ese burro, también postrado, sereno, también transmitiendo su aliento cálido para paliar la noche fría, la noche de combates muchas veces, la noche espiritual, la conciencia velada muchas veces en la que nos encontramos. Entonces nuestra mente se queda serena, puesta al servicio de la conciencia. Y todo pequeño o gran conocimiento que pueda estar
allí guardado en la mente, se posterna, se inclina, se humilla ante la majestad del Cristo. Y todas las experiencias guardadas en la memoria, muchas de estas que alimentan nuestros defectos con recuerdos de resentimientos, con recuerdos de sufrimientos, se transmutan en sabiduría. Y esa sabiduría es humilde ante la majestad del Cristo interno. Hamsa. Y entonces, esa noche fría, ese corazón frío, metido muchas veces en tinieblas, se ilumina, se convierte en una noche de paz. Una noche espiritual, finalmente una noche oscura, mas sin embargo una noche de paz, una noche de amor, porque espera en paciencia la llegada, el parto, el segundo nacimiento. Y estamos en paz con nuestros karmas, sufrimientos, y estamos en paz comprendiendo que el ego no tiene valor. Lo que verdaderamente vale es el alma, y en paciencia poseeremos el alma también. En medio de fatigas, en medio de crisis, cuando solo nos sostiene la fe, mientras nosotros nos pongamos mente y corazón, sentimiento y cuerpo humildes ante la majestad del Cristo, nada nos faltará. Y el sufrimiento que pueda haber de amor propio se transmutará en compasión por la humanidad.
en amor por el que sufre, porque el que está de noche invocamos entonces con todo nuestro corazón a nuestros padres internos, ese José y María que protegen nuestra pequeña alma, cueste lo que cueste. Y los visualizamos con ese bebé en brazos, con ese niño que es luz, que es fuego vivo, aquel que bautiza con fuego, porque es el único que puede eliminar de fondo todo nuestro subconsciente. Él es el consciente. Él es la verdad de instante en instante. Vamos a mantralizar el mantra Om mientras meditamos y oramos. Invocamos al Cristo interno y nos humillamos ante Él.
continuamos internamente. Allá arriba, en ese firmamento, hay una estrella que guía nuestro camino. Nuestra estrella particular que nos guía atrayendo a esos Reyes Magos. Ellos pueden otorgar presentes de oro, de incienso y mirra. Esa estrella particular nos llama a la transmutación. Esa estrella particular que es también nuestro ser interior profundo, nos atrae, nos guía por el camino de la transmutación para que podamos conocer el milagro de la encarnación del Hijo del Hombre. Habremos de pasar por las aguas negras, blancas, amarillas y rojas en el camino de nuestra existencia. Habremos de seguir con fidelidad nuestra estrella particular. Habremos de pasar obstáculos. Habremos de avisar a los demás también. Pero sobre todo, debemos cuidar nuestras aguas de la creación. ¿Cómo están nuestras aguas internas? Pidamos en este instante que nos muestren también el color de nuestras aguas. Y con humildad reconozcamos en lo más negro de esas aguas se puede surgir el bautizo del agua blanca, pero es necesario reconocer, comprender, observar, porque en la noche más fría es posible el nacimiento interno. La esperanza es la estrella de Belén. Pero si nos quedamos sentados esperando la llegada, nunca seremos testigos del milagro del Niño Dios. Pidamos unos instantes
nos permitan visualizar para poder trabajar con fuerza donde necesitamos limpiar más profundamente en lo físico, en lo emocional, en lo mental, en voluntad interna, para que nuestra madre interna tenga las herramientas y pueda quedar embarazada con la fuerza del tercer logos, ese Espíritu Santo, la paloma de blanco plumaje. Limpiemos en este instante nuestro corazón de cualquier defecto psicológico que nos esté perjudicando. Que algún día podamos llevar las ofrendas de ese oro, incienso y mirra a nuestro Cristo interior por la transmutación, por el trabajo, por el honor y por la vida que se nos ha otorgado. Como hombre, como sumo sacerdote de nuestro templo interior y como Dios fusionado a nuestro ser. Que así sea.
En este instante, cada quien puede ofrecer a cambio cualquier sacrificio que sienta en su corazón, comprendiendo que viene un año número 5. Vamos a transmutar cualquier proceso kármico en trabajo iniciático. Y por unos instantes vamos a sostener a ese niño en brazos, impregnándonos de su inocencia, pero al mismo tiempo de su fuerza. Vamos a volvernos guardianes internos, protectores internos de nuestra conciencia. Buscando desarrollar un amor tan grande que solo puede ser representado por una madre a su hijo. Pero más allá, aún más. Porque este niño es el fuego que renueva la naturaleza. Es el fuego que da la vida. Damos gracias infinitas internamente. Y llenos de esperanza y de alegría interna, de lucha y de esfuerzo, podemos poco a poco regresar a nuestro cuerpo físico. Gracias. Sí. No sé si alguien quiera comentar algo.
Sí, gracias. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí, llevarnos pues todo este año que comienza, el recuerdo de esa estrella que nos guía, que cada día nos acerque más y que podamos vencer nuestras propias resistencias. Pues gracias a todos los que participan y a los que nos ven por internet. Los esperamos el próximo martes. No sé si alguien por internet tenga algún comentario, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y gracias.